Bueno, aquí va de nuevo. Sí, perdón. Disculpas, tal vez como mi internet está un poco fallando. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de los nahuales o de nuestros nahuales, porque todos tenemos nuestro nahual. Así es que no pasa nada sobre este tema que hay veces, como está muy prohibido hablarlo, dependiendo, ¿no? A veces la sociedad en la que vivimos como ha criminalizado el pensamiento, la sabiduría de nuestras comunidades. En este caso, como hablar sobre nahuales es como hablar de brujería, y no es así. Es una cosmovisión que va más allá, es una sabiduría que en sí, que lo traemos de nuestra sangre, de nuestra cultura. Eh, Como les comentaba, que todos en sí, sí, eh, estoy como, a mí me gusta, ¿no? Porque mis abuelos, ellos, a mí siempre era un poco, siempre he sido muy preguntón, inclusive yo solo tengo un abuelito ahora, pero los que he tenido ya han fallecido y como algunos se dedicaban como eso a la interpretación o a curar, ¿no? A curar a las personas. A mí, eh, perdón, voy a dejar contesto algo más. Sí, les decía, ¿no? Como esta parte de esta sabiduría, hablar de los nahuales es como hablar de hechicería, pero no es así. Es como de lo que nos han enseñado nuestros abuelos, es para poder apoyar a los que se ocupen. En este caso, no es para hacer cosas malas, como siempre se ha estigmatizado. El tomar. No sé quién es Carlos Castañeda, pero estaría bueno, Raquel Becerril, ¿me puedes compartir eso? Sí, me imagino que hay personas, académicos o investigadores, o personas que les gustan nuestras culturas originarias, hayan hecho investigación al respecto. Pero si alguien tiene, pues sí, ¿no? Me interesaría como leerlo también. Es eso, se trata de aprender, compartir en este grupo los que los que saben, como yo sé que a veces uno no todo sabe, ¿no? Sino hay que aprender de todos y de todas. Bueno, en este caso, en nuestros sueños que nos enseñan a interpretarlas, a analizarlas, a trabajarlas, a autotrabajarlo, se trata de apoyar, ¿no? No es como se ha pregonado, se ha dicho como satanizarlo, sino es como podemos nosotros curarnos, sanarnos a nosotros mismos o a los que sí también se requiera. En este caso, pero siempre usamos como un ritual, sí, sí es cierto, hacemos un ritual porque es parte de que la interpretación de nuestra cosmovisión, como en este caso muchos usamos, eh, bueno, nuestros abuelos, yo recuerdo, que en paz descanse Don Boni o otros abuelitos que de la comunidad o de nuestras comunidades que con respeto para ellos, en memoria de ellos, usábamos los, ¿cómo le dicen? Las cuevas, pero eh, los tecalis o los ostotecali, tecali, que es cueva, ostot, que es como
un agujero, agujero, de piedra, pues en este caso es como la montaña, de tet, piedra, pero eso se refiere más piedra a la montaña, ¿no? Piedra de montaña, porque siempre nosotros las montañas es muy sagrada, ¿no? Todos tienen como un papel de respeto. Cali, pues de casa, ¿no? Cali, que es casa. Como de Ostot, perdón, así. Ujú. Ah, perfecto. Bueno, sí, mira, los rituales que se realizan en las cuevas, como llevas una ofrenda, puede ser una gallina, una gallina que ofrendas a los dioses, en este caso al dios de los sueños o dependiendo del análisis que alguien soñó, ¿no? Como alguien me decía que había soñado en el mar, pues eso está muy padre, ¿no? Pero hay veces que soñamos pesadillas muy fuertes o que a veces nos pueden llegar inclusive a enfermar, ¿no? Y es más que nada a veces es como nos enfermamos espiritualmente, ¿no? Como nuestras energías, llegar a equilibrarnos, ¿no? Nosotros mismos o a los demás, ¿no? En este caso, los nahuales, como el nahual, mi nahual, como tú ya puedes, cuando ya lo trabajas, eso es mucho trabajo, mucha dedicación y de respeto, ¿no? No es como un juego tampoco, sino hacerlo con esta concientización que lo tienes que hacer respetando, ¿no? Como con mucho respeto para poder adentrarte y poder, porque si no puedes empeorar la situación también, como eh, pasa que los sueños los tienes que interpretar, ¿no? Porque hay veces que no sabemos que cómo llegamos a un lugar, ¿no? En este caso, su nahual se puede convertir en un ave, ¿no? O como en este caso, si llegaste a un lugar, te puedes convertir en un ave, en un totot, ¿no? Totot, totot, ave o pájaro, ¿no? O pájaro. O si no, también tú puedes convertir en un tlapiyali. El tlapiyali es un animal como tlapiyali, tlapiyali, animal. No sé, como en este caso el tlapiyali te puedes convertir, no sé, en un tlacuache, inclusive en un perrito, en un gato, ¿verdad? No sé, en un animal o en un caballo, no sé, dependiendo que puede, bueno, eso es lo que yo decía, ¿no? Empiezas a analizar los sueños y eso es lo que se habla un poco más referente a los nahuales, ¿no? Como podemos, porque no, de repente en nuestros sueños sabemos que estamos en un lugar, como yo puedo estar aquí en la Ciudad de México y de repente estoy soñando que estoy en mi pueblo, ¿no? En mi comunidad o como lo que le pasó a esta persona que estaba se está en la ciudad, pero soñó que está en el mar, ¿no? Su nahual se transportó con esa rapidez que no se dio cuenta que de repente estaba en el mar, ¿no? Puede ser que se fue no sé, puedes llegar por diferentes maneras, ¿no? Puedes llegar como convertido en un jaguar o en un caballo, dependiendo la rapidez que tú hayas notado en tu sueño de cómo llegaste, ¿no? En este caso, hasta también puedes ir en el agua, ¿no? Que te puedes convertir en un michi, en un pescado, en un pez, ¿no? Michi. Totot, como les decía, ¿no? Un ejemplo que te puedes convertir en un ave es un totot o pájaro o un tlapiyali, ¿no? Como puedes convertirte en un caballo,
en un conejo, ¿por qué no? Hasta en un ratoncito, ¿no? Un ratón también te puedes convertir, ¿no? Un ratón que es Kimichi. Les voy a ir poniendo como cositas que van saliendo para que también tengan una idea de los componentes de nuestra cosmovisión, ¿no? Como en este caso Kimichi, Kimichi, como el ratón. Es como un poco parecido, ¿no? Michi, Kimichi, ratón, Kimichi. Y puedes convertirte en un Michi, que es un pez, ¿no? Michi. Y ratón, Kimichi. Porque hay situaciones que no puedes saber cómo entraste, ¿no? A un lugar donde se supone que no había cavidad para poderte tú entrar, como en persona o inclusive como un ave o porque un animal más grande y no supiste cómo entraste, ¿no? Puedes, tu nahual en ese entonces se puede, es la noción de convertirse en un animal mucho más pequeño y puedes ingresar a este otro, a donde tú estés soñando, ¿no? No sé, como en un agujero o en un árbol, ¿no? Como hay veces tenemos nuestros sueños de que como yo estaba dentro de un árbol o dentro de una montaña, ¿no? Porque bueno, a mí sí me ha pasado de que de repente he entrado inclusive a las cuevas, he soñado, y donde he entrado como, y después yo digo, oye, allá adentro ha de ver como un pueblo encantado, ¿no? Unos pueblos encantados o un pueblo encantado. Pero no sabes, yo no sé cómo llegué, ¿no? Solo, pero ya después la interpretación es como puede, porque como es una cueva de agua, dependiendo, ¿no? Es una cueva de agua, entonces yo puedo llegar que me convertí en un pez, ¿no? Y eso es mi nahual, ¿no? Como tus maneras de, como estas interpretaciones que se usan. Yo de hecho había tenido una entrevista como con un amigo que hace una tesina sobre, más o menos un poco referente, ¿no? Pero era como las fases, como en este caso de la caricatura del Dragon Ball, pero no me quiero desviar, ¿no? Como te conviertes eh, como en ciertas fases, ¿no? Y en este caso, en las fases que te puedes convertir, ¿no? Inclusive, pero también hay otros nahuales dentro de tu sueño que te pueden desviar, ¿no? Y es cuando pasan que es las pesadillas, ¿no? Como puede llegar otro nahual y te puede decir, no, 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 mira, es por aquí, y ese es por aquí. No digo, hay unos que sí lo van a hacer con una buena intención, pero hay algunos como no lo van a hacer de esta parte de realmente con esa buena intención. No, porque te van a perjudicar, pero hay algunos, pero hay que ser como muy cautelosos al decidir estas cosas, ¿no? Porque si hay nahuales que te pueden guiar, ¿no? Que te pueden apoyar, pero hay algunos que sí te pueden desviar y eso es cuando hay veces que sueñas cosas no muy buenas, ¿no? Pero porque si de repente tuviste, no sé, tú te has convertido en un animal como en este caso, yo estoy, no sé, en un conejo y de repente a mí me pide el otro nahual, como, oye, no vamos por aquí y hay un río o un barranco, ¿no? Como él es un ave, para él sí es fácil, ¿no? Porque no le puede pasar nada, él puede ir volando. Pero en este caso, a mí sí, porque yo soy un conejo y para yo poderme convertir a la vez rápido, como en tus sueños, como no es tan fácil, ¿no? Como entonces, no, pues sí, pero en este caso es un barranco, ¿no? El conejo, pues tú sabes, ¿no? Es un barranco, no puedes sobrepasar esta parte, ¿no? Inclusive si hay un río, ¿no? Porque el conejo no puede nadar o no puede como sumergirse, ¿no? Pues un pez sí, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? Que nos han ido enseñando en nuestras comunidades y ya después de la interpretación, como es un ritual que se hace, ¿no? Es que lo tienes que hacer como toda la noche, como es ir en ayunas, ir como
claro, no, si no tienes que tener un contacto como si tienes una pareja, no tienes que tener relaciones sexuales, ¿no? O ciertas cosas que, digo, no es porque no sea malo, sino como tiene que tu espíritu, tu cuerpo tiene que estar purificado para poder hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Porque son muy fuertes, tú tienes que estar meditando, concentrado, inclusive están rezando, ¿no? Pero eso es algo curioso, ¿no? Como Sami dice que el catolicismo lo ha prohibido. Puede ser una parte, ¿no? Sí, sí, o la mayor parte, no sé, como un cierto porcentaje. Pero hay ocasiones que tú usas como las oraciones que inclusive se usa con las religiones, ¿no? Yo no estoy en contra, yo no quiero como hablar mucho en estas ondas, ¿no? Uh, sí, sí, hay que hacer un ayuno, ¿no? Como no puedes comer carnes, tienes que solo estar tal vez consumiendo como un poco de verduras, pero no tanto, ¿no? Muy poco y, y más agua. Y bueno, regresando, ¿no? Eh, como a veces puedes usar como el Padre Nuestro o el Ave María, hay muchos que lo usan, inclusive para los que sanan, yo he visto, porque he ido y conozco, no tengo amigos que he visto, ¿no? Como la sabiduría que ellos en sí se dedican a esto, ¿no? Como a sanar, a apoyar, ¿no? A nuestros hermanos. Sí, 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 por eso a lo que voy, ¿no? No podemos como, no, yo ya me creo un... No, 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 es como, es un trabajo de muchos años, ¿no? Es un trabajo que inclusive muchos, sí, muchos, hay unos que sí lo empiezan desde niños, desde muy chicos, ¿no? Cuando son Okichpilmen, les enseñan, ¿no? Como son muy chicos. Eh, en este caso, a ello se prepara, ¿no? Se le prepara o él mismo se va preparando, ¿no? Con guía, siempre y cuando con alguien que ya muy grande, ¿no? Como nuestros abuelos. Por eso a nuestros abuelos o inclusive abuelas son muy buenas, ¿no? Son muy buenas con este tipo de sabiduría. Claro, hay muchas que, inclusive pasa, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Mi padre, como no le gustaba, él no me platica estas cosas, ¿no? Pero mi abuelo o un abuelo que tenía, yo siempre iba, ¿no? Como iba un poco a escondidas y yo le decía, pero sí le decía a mi papá, pero yo iba con otra, no, solo voy a visitarlo, ¿no? Y me gustaba escucharlo, como sus historias como de vida, como, o lo que hace con la medicina. Yo no le decía, porque hay muchos que sí te pueden llamar brujo, chamán, o cosas como muy, muy despectivas, como muy satanizadas, que para mí no, pues, no debería de ser así, ¿no? Porque es un trabajo que la misma persona inclusive te pones en riesgo, ¿no? No porque es un trabajo que es mucho desgaste de energía, ¿no? Donde tú puedes encontrarte con energías muy, muy no muy buenas y eso también puede salir perjudicado espiritualmente y de salud, ¿no? Porque es un desgaste tremendo. Bueno, uh-huh. eh, Bueno, como les decía, ¿no? Esta parte porque hay muchos de nuestros abuelos, esto voy a hablar un poco más en español, ciertas cosas y las voy a ir explicando con náhuatl, porque si les explico todo en náhuatl, si de repente van a decir que les estoy hablando en chino o en japonés, ¿no? Como pues, ¿qué me estás diciendo, no? Porque quiero que ustedes, esta parte quiero que lo sea un poco más interesante, como que lo lleguen a entender, ¿no? Para que no, para que vean que no siempre, yo no quiero que sea tediosa la clase, ¿no? Sino quiero que lo disfruten. Y como esto es algo que me gusta compartir aparte, ¿no? Eh, por eso, bueno, regresando, ¿no? Como en las cuevas tienes que llevar las ofrendas, tabaco,
un poco de aguardiente, como, o la bebida típica de la región, dependiendo, ¿no? Porque hay muchas zonas cambia. Puedes llevar una vela, como para, porque esa es la luz, ¿no? Que te está acompañando en la oscuridad, ¿no? Porque vas bueno, por lo regular vas en la noche y aparte en una cueva, ustedes saben, que es más oscura, ¿no? Si te imaginas, estás solo así en la intemperie, pero si ya te metes en una cueva, porque yo, bueno, yo sí lo he hecho, ¿no? Y me gusta, aunque a veces sí mi padre siempre me termina llamando la atención, pero siempre yo le digo, no, es que voy a leñar, ni cuacuahuiti, cuacuahuiti, cua de cuahuit, huiti es como la acción de hacer eso, ¿no? Como ir a cortar los palos, ¿no? Ni cuacuahuiti, como ir a leñar. Dios, y siempre he hecho a mis amigos, y es que, y eso es lo que se me hace más chistoso, ¿no? Como nuestros hermanos mexicanos, no veo como el interés, digo, no todos, no generalizo, pero cuando mis amigos que son extranjeros, inclusive de Europa, ¿no? Que he visto y han llegado, a ellos les encanta esta parte, ¿no? Como que les explique, ¿no? Y te preguntan detalles que tú dices, ah, sí es cierto, yo no me había dado cuenta, ¿no? Como en este caso, ¿no? Si lo llevo a una montaña, primero es como pedir permiso al llegar a la zona, ¿no? Bueno, sí, Sammy. Bueno, es que se va adaptando, como quieras o no, va evolucionando las cosas, ¿no? Porque, y es respetable, no digo que no, porque también la gente, o sea, hay muchos, ¿no? Yo de repente también, no, bueno, no tomo coca, pero a veces lo hago porque siento que ocupo un poco de azúcar, ¿no? Pero sí tienes razón, Sammy. Pues tú has sido, ¿no? Sammy lo conozco, el que me está escribiendo ahora. Sammy, de hecho por ahí, voy a compartir, Sammy, las cápsulas que hemos grabado, ¿verdad? Ajá. Sí, el Popoch Comic, que en la primera clase había hablado de Popoch Comic también. Llevas Popoch Comic, llevas Popoch Comic, como es el saumerio, como en la ciudad le dicen saumerio, Popoch Comic. Los voy a ir poniendo, Popoch Comic, el saumerio. Eh, Copali, 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 que es Copal, Copali, saumerio, Copali, que es Copal. Y llevas IAC, 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 que es tabaco. IAC, tabaco. IAC, tabaco. Tela, pues solo decimos más como candela, pero no sé, es que eso es como, bueno, sí, velas, candelas, depende, ¿no? Candela. Y llevamos como la luz, claro, ¿no? Como llevamos unas frutas, podemos llevar quashilot. Quashilot es plátano. Quashilot. A ver, voy a poner. Llevamos quashilot, plátano. Y una gallina es pillo. O ciguapillo. Ciguapillo. Ciguapillo como es gallina, ¿no? De hembra. Cigua. Porque pollos es gallo. Ciguapillo. Pues depende, ¿no? Como depende del tipo de trabajo. Y ya depende el color. Ciguapillo, que es una gallina. Ujú. Sí, también puedes llevar el caracol. Ciguapillo, gallina.
Sí, puedes llegar como para acompañar el canto, justo. Puedes llevar un, no sé, dependiendo si tú sabes, porque no todos a veces se nos da tocar, ¿no? Pero pues, puedes hacer rezos o cantar, ¿no? Cantas, pero es toda la noche, empiezas, primero llegas, pides permiso, haces tu... Nosotros como estamos acostumbrados, primero también pedimos permiso al abuelo fuego y cosas así. Hacemos un poco de brasa. Sí, atecocoli. Sí, justo. Sí, tienes razón, Raquel. Sí, a los que no, lo voy a escribir. Sí, atecocoli. Sí, porque es de at, como los caracoles casi siempre atecocoli. Atecocoli. Bueno, yo lo escribo con K, no sé cómo, atecocoli, caracol. Atecocoli, caracol. Sí, en esta parte llevamos como instrumentos como también para hacer los llamados, como invocar a los espíritus o dependiendo del trabajo que vas a realizar, ¿no? Como les decía, empiezas ofrendas como haces las referencias, ¿no? De los puntos, como por donde está los puntos como los elementos principales, como el agua, el fuego, el aire, la tierra, ¿no? Son cosas que siempre debe ser, como siempre, como se dan cuenta, los elementos para nuestra cultura y casi en todas, ¿no? Nuestros pueblos originarios, siempre es el respeto a nuestros elementos porque es muy indispensable. Sí, sí, a Raquel se escribe a Tecocoli con doble L. Y eso, ¿no? Lo que empiezas a hablarles, a decir, también inclusive al de la montaña, al de la cueva, empiezas a hacer tus rezos, ¿no? Pero eso es a lo que voy, ¿no? Eso puede durar como, no es como solo lo haces, si eso se hace toda la noche, no duermes y la bebida siempre primero lo ofreces a la madre tierra, siempre, y a los espíritus, no a los dioses, primero a ellos. Ya después sí lo puedes ir como consumiendo, ¿no? Pero primero siempre es el rezo, es el agradecer, ¿no? Y es el ofrendar. Y es esta parte que desde ahí, como les decía, empiezas a trabajar dependiendo la persona o tu mismo sueño, ¿no? Interpretarla como la viste para poder como guiarlo o apoyar a otro nahual, ¿no? Su tonal, ¿no? Su tonal de la otra persona también. Son cosas que a mí me gusta compartir y inclusive no soy tampoco el gran experto en el tema, ¿no? Sino sí es lo poco que he ido aprendiendo y he visto. Es como de los rituales que iba hablando, ¿no? También es algo parecido, aunque un poco más aceptado, como los rituales del agradecimiento a la cosecha del maíz que es Sinti. Y en este caso, pues es más centrarte con los espíritus de uno mismo y de las otras personas, ¿no? De los nahuales, más que nada de las otras personas. Y es por eso yo siento que como me recuerda el meme, ¿no? Que ahorita se está usando mucho, ¿no? Como si aún no es tiempo para hablar porque no le entiendes, ¿no? Ahorita no es momento de hablar esto porque la gente no está preparada, porque no conocemos nuestras culturas. Y eso es lo que pasa, ¿no? Inclusive a nosotros mismos como nahuas o dependiendo personas de las comunidades originarias, muchos
han hecho de lado esta parte, ¿no? Que es una sabiduría, pero se ha puesto una barrera, como decir, eso no debería de tocarse tanto, ¿no? Pero para mí, yo digo, es algo que deberíamos de saber todos, no es para esas, como yo decía, ¿no? Es más que nada, es para apoyar, ¿no? Porque sí se ha ido por lo mismo, ¿no? Porque ahí, y ya me acordé, Raquel, oh, sí, todavía sigue funcionando mi internet, ¿sí? Es que como se fue, yo vi como que se fue un poco. Sí, es a lo que voy, ¿no? Como ahí llegó un tiempo, porque sí, mis padres, como la etapa me imagino, de esta de la conquista, o no fue hace mucho tiempo, ¿no? Como hay personas de nuestras comunidades mismos, los contrataron para dañar a nuestros propios hermanos, ¿no? A nuestras propias familias, como de las comunidades, pero eso fue encausado, que por eso, como pasaron muchas masacres, no utilizando como cosas, como en este caso materiales digamos, para hacerte daño, sino usaron nuestras energías, pero de una mala manera, que antes no se usaba. Pero es algo como, por eso les comento, ¿no? Que del todo, no del todo, como no todas las personas hacen ese tipo de cosas para hacerlo de una manera, para dañar, sino es para realmente nuestra cultura, nuestra cosmovisión, es más para sanar. Y, y, y en mi caso, pues eso es lo que me gusta, ¿no? Como, porque hablando un poco esto, como usamos plantas, ¿no? Inclusive en el ritual usamos plantas, ¿no? Para hacer el barrido del espacio, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Hacemos todo llevamos plantas que son muy buenas, ¿no? Que las plantas como, no sé, como el romero, como muchas cosas que inclusive hay algunas que hasta son comestibles, ¿no? Como el epazotl, que es epazote, pues también, ¿no? Hay muchas infinidad de plantas que inclusive ya no se dan el uso, ¿no? Eh, Hay muchas como, porque también nos han ido metiendo esta parte, ¿no? De la medicina farmacéutica, que inclusive la tierra nos da todo, como con las plantas que les decía. Bueno, regresando a la interpretación y la cosmovisión de nuestros pueblos, es ello que les quiero comentar un poco, ¿no? No es para que también lo tomen a mal, ¿no? Me gustó como, porque es esta parte también de nuestra cultura que nosotros hemos tenido diferentes tipos de rituales, como en fiestas patronales, como en una danza, que inclusive cuando pedimos la lluvia, ¿no? La lluvia, hacemos una danza, un ritual o cualquier tipo de actividad, como en mi comunidad. No, bueno, de hecho, no sé si fuimos los primeros bueno, también, bueno, bueno, sí, siempre lo hacen en las comunidades la mayoría, pero como ahorita nosotros, como cuando yo estuve como autoridad, optamos de realmente hacerlo de una manera, ofrendar y pedir permiso al que cuide el agua, ¿no? Al que cuide el río. Nosotros tenemos una plaquita, cuando gusten pueden ir, pero bueno, ahorita no, les recomiendo quedarse en casa. Pero en la Huasteca, donde yo vivo, que es su casa, hay un río y lo primero que se hizo en la apertura de esta actividad, como ofrecemos ecoturismo, pedimos permiso al dios del río o dependiendo, dios o diosa. Nosotros no ponemos el género, ¿no? Porque sino simplemente hacemos el ritual de permiso para que nosotros podamos hacer cosas, pues quieras o no, estamos haciendo cosas muy fuertes, ¿no? Que también puede pasar que el agua o el río se enfade, ¿no? Bueno, eso nosotros en nuestra interpretación, no sé si ustedes desde niños les enseñan eso,
No, porque nosotros sí decimos, no, es que se enfadó, si pasó algo un poco grave o grave, ¿no? Puede pasar cosas graves, ¿no? Porque cuando alguien se pasa un accidente en el río, pues sí, dice, no, pues es que porque nosotros no pedimos permiso o le faltamos el respeto más que nada, ¿no? Amo Titepanita, amo Titepanita, amo Titepanita, pero Titepanita, huellas, que no, el río. Amo Titepanita en huellas, que no respetamos el río. Puede que a veces pasa ciertos accidentes, pero estos accidentes nosotros los relacionamos porque nosotros no respetamos, ¿no? No respetamos al agua, al río o todo el entorno, ¿no? Que lleva esta situación y puede suceder cosas como muy graves. Es por ello que nosotros también hacemos la ofrenda, llevamos, como dice Sammy, inclusive la gente hace, depende, ¿no? La gente lo que se dedique, si se hace pan, que huicapantzin, ¿no? Que huicapantzin, que huicapantzin, ¿no? Que huica es llevar, que huica, que huica pantzin, o que huica atoli, atoli, como que huica pantzin o atole, que lleva pan, atole, puedes llevar como cosas para ofrendar, como frutas también, como comida ya hecha, lo que te nazca, ¿no? Pero lo tienes que dar de buena manera, si no, pues de qué sirve, ¿no? Si lo llevas de una mala gana, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿no? Llevas, no sé, también como dice, hasta llevan, a veces, bueno, a veces hasta ponemos caguamas o ponemos algo solo, pero tampoco es como en este tipo de ritual de permiso, no es como para hacer una mega borrachera, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino se hace con el respeto para la convivencia sana, donde, porque pues, ahí van los niños y las personas adultos mayores y lo que se hace, ¿no? Nosotros, de hecho hay un video por ahí, se los voy a compartir, yo salgo ahí también y se los voy a compartir, pero eso lo subió el municipio, ¿no? Pero se los voy a compartir en el grupo, ahora que recuerdo que no se los haya compartido, pero qué buena, qué bueno acordarme con esta actividad, ¿no? De la clase, que, que ponemos en este caso en primer lugar a las abuelitas ya grandes o los abuelitos, nuestros abuelos grandes son los que toman como la palabra, ¿no? Son los que nos dan la palabra. Nosotros estamos ahí para aprender, para escuchar, para ser parte, ¿no? Pues hay veces que sí no se puede tocar, pero bueno, en este caso a veces si soy autoridad, pues sí, ¿no? Pero o sea, yo prefiero a veces darle la palabra a nuestros abuelos, ¿no? O nuestras abuelitas. Como ellos son los que piden el rezo, dan las gracias por todas las actividades que vamos a hacer. Y, y sí, ¿no? Decirlo abiertamente con qué intención estamos haciendo este rezo, ¿no? Este permiso, ¿no? Si vamos a hacer, ¿no? Porque también, y no nada más pedimos por nosotros, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? No pedimos solo aquí no es el egocentrismo, o sino es como solo yo, que cuídame, que me vaya bien. No, no, no. Aquí se trata de colectividad, de comunidad, porque
es un ejemplo que les pongo porque de eso se trata, ¿no? Y esa es la sabiduría, como cuando van de visita los que, pues, que van gente de diferentes partes, ¿no? Como yo les digo, ¿no? Hay gente que va de, bueno, en mi caso sí han ido amigos de diferentes países a mi comunidad, ¿no? Y es a lo que voy, para que todo esté en armonía y que todo salga bien y pedimos por todos, ¿no? Por la salud de todos, para que la convivencia sea sana, de buena manera, ¿no? Porque también pues, se puede dar situaciones que como, pues no muy buenas, ¿no? Si lo que tratamos de que la gente que vaya, que así como va con esas, que sean sus buenas intenciones de pasársela bien, de disfrutar ese lugar, pero también, ¿no? Que esa persona regrese con bien, ¿no? Y no nomás esta persona, si va con su familia, que regrese con bien, así como llegó, ¿no? Eso es lo que nosotros también hablamos, ¿no? Cuando el rezo, la persona mayor primero se abre y ya, ¿no? Nosotros hacemos también con el ahumador y las ofrendas que tenemos, se dice la palabra, le entrega a la otra persona, es como la persona que va a estar como más a cargo, como en este caso se designa a alguien, tú dices, no, puedes hacer tú para que vas a estar como en este tipo de actividades como el rezo, te lo estamos dando para que también que tú eres el encargado de que también las actividades, porque sabemos que es mucha responsabilidad, ¿no? Sabemos que no es fácil, ¿no? Hay veces que también hay la gente no quiere, ¿no? No, es que es muy fuerte, ¿no? Porque es a lo que, bueno, las energías de todos, pues tienes que saberlas trabajar, ¿no? Como saberlas cuidar inclusive, ¿no? Porque se trata más de estar en un ambiente familiar, sano, ¿no? Y es a lo que voy, ¿no? Hay diferentes tipos de rituales que también, que sí se han ido combinando con no todas las religiones, en este caso el catolicismo sí ha ido aceptando algunas, pero a lo que les comentaba de los nahuales como es un poco más como se, pues no sé, eh, como mal visto, ¿no? No me gusta usar unos términos un poco fuertes, aunque sí estaría bien, pero sí está como no aceptado del todo, pero sí yo digo que es muy importante que nosotros vayamos conociendo, ¿no? Porque todos los idiomas y las culturas tienen, inclusive a veces hasta las mismas comunidades tienen sus propios rituales, sus propias danzas, ¿no? Y eso se ha ido preservando desde hace mucho tiempo, ¿no? No es de aquí 100 años, sino son mucho tiempo, ¿no? Pues la verdad, no sabré decir con exactitud cuánto tiempo, pero es algo que nosotros, siendo de comunidad, es la manera que interpretamos, ¿no? Toda esta cosmovisión, toda esta espiritualidad que existe, ¿no? De poder llevarlas a cabo, inclusive compartirlas como ahora lo estoy haciendo con ustedes. Y muchas gracias. Yo digo que si quieren después platicamos de algo más, inclusive les voy a mandar el videíto donde es un video más que nada promocional, pero es más o menos un poco parecido que se den una noción. Sí, pues, también hay, como me decía Raquel Becerril, si me puede compartir el material, me podría compartir, le agradecería mucho. Eh, Inclusive hay cosas como trabajos, inclusive en internet, que hablan, o como pues la película del peyote, ¿no? La, de, la del venado, ¿no? La búsqueda del venado azul con los hermanos Huirráricas. Y hay materiales, ¿no? Como, pues del Chantolo también yo les puedo compartir por Drive, lo tengo en Drive. Por ahí a algunas alumnas sí las he compartido, algunos alumnos que me lo han pedido les he compartido. También se las podía compartir por Drive, ¿no? Y les voy a compartir este videito y si ustedes tienen cosas que me puedan compartir, les agradecería mucho, ¿no? Nimitzin Tlaxcamatilis Miak, que les agradecería mucho. Nimitzin Tlaxcamatilis Miak. Bueno, muchas gracias. Realmente espero no
no aburrirlos, no aburrirlos un poco, o si cualquier comentario bienvenido, digo, siempre y cuando lo hacemos de buena manera, ¿no? Tlaxcamatimiac, nochime tlen techinitan, Tlaxcamatimiac, nochime tlen techinitan. Agradezco todo a todos los que me ven o nos ven, porque ahorita los que están en vivo, pues claro, ¿no? Yo me gustaría hacerlo más como incluyente, ¿no? Porque esta clase también es gracias a ustedes, ¿no? Es por ello que agradezco también y a los que pueden, si lo quieren seguir compartiendo, lo pueden seguir compartiendo. Por eso está en el canal, en las demás clases, que hay personas que inclusive no van al corriente con nosotros, pero lo pueden compartir ustedes, ¿no? Por medio de sus redes, de sus contactos, lo pueden hacer. Mi Instagram es tlatoanitzin, para los que si no saben cuál es mi Instagram, tlatoanitzin. Es que mi internet, no sé qué pasa. Tlatoanitzin. Así igual como el canal de YouTube, Tlatoanitzin. Así aparezco en Instagram, Tlatoanitzin. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en la clase, acompañarnos. Y cualquier pregunta, inclusive de la clase. Ahorita nos enfocamos más a la cultura, a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, ¿no? Bueno, es algo como lo que yo sé, no sé mucho, sé un poco. Claro, podría platicarles un poco más, pero por esta vía sabemos que pues, es un poco difícil y, bueno, más que nada ahora batallé un poco en internet, ¿no? Y eso fue un poco de retraso, ¿no? Pero os agradezco mucho. Tlaxcamatimiac.